¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de CGTN Noticias. Soy Octavio Fernández. Estamos transmitiendo desde Beijing. Las delegaciones de China y Estados Unidos reanudaron el domingo en Kuala Lumpur su segundo día de conversaciones sobre temas económicos y comerciales tras una primera jornada celebrada el sábado en la capital Malasia. Un portavoz del Ministerio de Comercio de China señaló anteriormente que ambas partes sostendrán consultas sobre cuestiones importantes en las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, de acuerdo con el consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países durante sus conversaciones telefónicas de este año. El sábado se celebró en Beijing una conferencia con motivo del 80º aniversario de la recuperación de Taiwán. Durante el acto, el máximo asesor político de China, Wang Hunin, instó a los chinos dentro y fuera del país a unirse, recordar la historia y salvaguardar los logros de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y en la guerra mundial antifascista. Wang señaló que tanto la victoria en la guerra como la recuperación de Taiwán fueron grandes triunfos para toda la nación china. Añadió que el establecimiento del Día Conmemorativo de la Recuperación de Taiwán demuestra la firme determinación de todos los grupos étnicos de China de defender el principio de una sola China y salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Wang subrayó la importancia de mantener las políticas de reunificación pacífica y de un país, dos sistemas, adherirse al principio de una sola China y al consenso de 1992, así como de profundizar los intercambios y la integración a través del estrecho para construir conjuntamente un futuro de la revitalización nacional. China ha celebrado este sábado en Beijing una recepción para conmemorar el 80º aniversario de la recuperación de Taiwán. Al acto asistieron representantes de todos los ámbitos de la sociedad, tanto de la parte continental de China como de la región china de Taiwán. El responsable de asuntos de Taiwán de la parte continental de China, Song Tao, pronunció un discurso en el que señaló que establecer el 25 de octubre como día de conmemoración de la recuperación de Taiwán es una medida importante para recordar la historia y honrar a los mártires, y que es una acción firme para defender el principio de una sola China y oponerse a los separatistas de Taiwán, así como a la injerencia externa. Destacó que la nación china tiene la confianza necesaria para afrontar todos los retos y lograr la gran revitalización de la nación. Los representantes de Taiwán afirmaron que la medida tiene una gran importancia y que servirá para animar a todos los chinos, especialmente a los compatriotas de Taiwán, a unirse por la reunificación. El 25 de octubre se conmemora la recuperación de Taiwán por China tras la ocupación japonesa. Hoy conocemos qué importancia sigue teniendo este día en la historia de China. El Día de la Recuperación de Taiwán marca el regreso de la isla a China en 1945 tras 5 décadas de dominio colonial japonés. Ese dominio comenzó después de que la dinastía Qin se viera obligada a ceder Taiwán y las islas Penghu a Japón en 1895. Ese día fue día festivo en Taiwán hasta que el Partido Democrático Progresista lo canceló en 2001, una medida que desencadenó fuertes críticas en toda la isla. El Partido Democrático Progresista ha evitado por completo mencionar la victoria de la liberación de Taiwán del dominio colonial japonés. Hace 130 años, el ejército japonés invadió Taiwán y sufrimos grandes pérdidas. Pero nuestra sociedad parece ignorar esa historia y en las últimas 2 o 3 décadas se ha volcado en complacer a Japón. Esto nunca ha ocurrido en ningún otro lugar que haya sido invadido por Japón. Es realmente incomprensible.
La historia habla por sí misma. Durante la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa entre 1931 y 1945, la devolución de Taiwán fue una reivindicación nacional fundamental. La Declaración del Cairo de 1943, emitida por China, Estados Unidos y el Reino Unido, establecía que todos los territorios que Japón había robado a China, incluidos Taiwán y las Islas Penghu, debían ser restituidos. En septiembre de 1945, Japón firmó el instrumento de rendición, comprometiéndose a devolver todos los territorios robados a China. El 25 de octubre de 1945, China anunció que recuperaba la soberanía sobre Taiwán y se celebró en Taipei una ceremonia por la rendición de Japón en Taiwán. A día de hoy crecen en Taiwán los llamamientos a enfatizar la identidad nacional bajo el principio de una sola China. ¿Por qué se unieron las personas de ambos lados del estrecho de Taiwán para luchar con determinación contra la invasión japonesa? Porque siempre hemos sido una sola familia. A menudo decimos que las personas de ambos lados del estrecho están unidas por lazos de sangre y comparten un destino común. Esta historia es la prueba irrefutable de ese destino compartido. ¿No es así? La importancia de la recuperación de Taiwán radica en que habría sido imposible sin la resistencia conjunta de los compatriotas de ambos lados del estrecho. Debemos guiar a los jóvenes de Taiwán para que comprendan cómo el militarismo japonés invadió Taiwán, principalmente para inspirar su espíritu nacional. Esta semana se celebró en el Salón de la Asociación de Taiwán en Beijing un acto conmemorativo por el 80º aniversario de la recuperación de la soberanía china sobre Taiwán. Jóvenes procedentes de la isla compartieron sus reflexiones sobre la historia que une a ambos lados del estrecho de Taiwán. El regreso de Taiwán significó que en 1945 su pueblo pudo finalmente volver a la patria tras el dominio colonial japonés. Sin embargo, es lamentable que hoy en día, debido a la educación de designización, muchos jóvenes en Taiwán desconozcan la verdad. Podemos compartir la historia con nuestros familiares y amigos en la isla para que comprendan sus raíces y fortalezcan su sentido de identidad. Nací y crecí en Taiwán, pero allí casi no se menciona el regreso de la isla ni se destacan sus implicaciones históricas positivas. Esta conmemoración ayuda a que la gente en Taiwán entienda el verdadero significado de aquel acontecimiento y lo valore con una visión correcta de la historia. Durante la colonización japonesa, el pueblo de Taiwán fue tratado con extrema crueldad. Decenas de miles de personas fueron asesinadas. Hoy las autoridades de Taiwán intentan borrar y distorsionar esa historia. Por eso espero sinceramente que más jóvenes participen en los actos conmemorativos sobre la liberación y el regreso de Taiwán, para conocer la historia real, promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho y avanzar hacia la reunificación completa de China. El director del Observatorio Sino-Argentino, Patricio Justo, señala los importantes avances de China en materia económica, tecnológica y ambiental durante la última década, los cuales han sentado bases sólidas para su próximo 15º plan quinquenal. Pero China tiene esta visión en materia de política exterior de compartir su desarrollo, ¿no? La comunidad de destino compartido, con todas las iniciativas globales que ha lanzado el presidente Xi, justamente buscan que todo eso sea compartido por el resto de las naciones. En ese sentido, quienes consecuentemente se han beneficiado, además de los chinos, han sido los principales socios estratégicos de China. Podemos ver con un montón de ejemplos que podríamos nombrar en los 5 continentes, los países que han adherido a las iniciativas de China, como la Ruta de la Seda o las iniciativas globales del presidente Xi, las entidades financieras que ha promovido China, la mayor participación en foros como el BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, donde China es protagonista. Todos esos países rápidamente han empezado a recibir los beneficios de esa cooperación en términos de flujos financieros, de inversiones, de comercio. Es una China que ha acelerado también su transición energética. Por ejemplo, uno de los datos que hace poco han trascendido en los medios, en el año 2014 Beijing era una de las ciudades más contaminadas del mundo y hoy está entre las capitales más verdes, más limpias, con los aires más limpios del mundo. Esto ha sido impresionante. En el transcurso de apenas 10 años lograr eso ha sido un logro extraordinario. Y eso va de la mano con una matriz energética que ha pasado de depender apenas en menos del 5% en energías renovables a casi el 20-25%, ¿no?
con el tema del impulso de los autos eléctricos, de la provisión de energía eólica y solar, entre otras cuestiones. Así que yo diría que esos han sido los 3 grandes logros, en algunos casos con metas que hasta superaron los objetivos previstos en ese plan quinquenal. Yo creo que ahora vamos hacia una profundización en ese sentido en el nuevo plan quinquenal. La 47 cumbre de la ASEAN y las reuniones relacionadas han comenzado en Kuala Lumpur, Malasia. Los líderes llegaron este domingo, entre ellos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y otras destacadas personalidades. Las conversaciones se centrarán en la integración regional, el crecimiento económico, la conectividad dentro de la ASEAN y sus relaciones exteriores. Durante la ceremonia inaugural, la ASEAN anunció la incorporación formal de Timor Oriental como su 11º miembro. El primer ministro timorense, Hanana Gusmao, declaró que se ha hecho historia. Por su parte, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, afirmó que esta adhesión completa la familia de la ASEAN. Ibrahim señaló que la creciente competencia y la incertidumbre global ponen a prueba tanto a las economías de la región como la determinación colectiva de mantener la cooperación. Subrayó que la fortaleza de la ASEAN reside en la convicción de que el respeto y la razón siguen uniendo a sus miembros. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, al margen de la 47 cumbre de líderes de la ASEAN. En el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral. El mandatario del país sudamericano destacó que su invitación a la reunión de la ASEAN marcará un antes y un después en la historia de las relaciones entre Brasil y Malasia. Tras el encuentro, Anwar y Lula presenciaron la firma de varios memorandos de entendimiento antes de ofrecer declaraciones a la prensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que planea realizar un aumento del 10% a los aranceles sobre los productos procedentes de Canadá en respuesta a un anuncio televisivo considerado como antiarancelario. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que impondrá un 10% adicional de aranceles a Canadá, tras un anuncio televisivo emitido por la provincia de Ontario, que criticaba los aranceles de Estados Unidos usando imágenes del expresidente Ronald Reagan. Trump calificó el anuncio de engañoso y en su plataforma Truth Social aseguró que el anuncio debía haberse retirado de inmediato, pero que se emitió durante la Serie Mundial de Béisbol a sabiendas de que era un fraude. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, informó que suspendería el anuncio después del fin de semana. La amenaza de nuevos aranceles desató críticas en Canadá, especialmente entre sindicatos e industriales. La dirigente sindical Lana Payne acusó a Washington de intentar debilitar la economía canadiense y llamó a su país a responder con firmeza. Según analistas, la disputa refleja tensiones comerciales más amplias, incluidas las represalias de Canadá contra fabricantes estadounidenses. CGTN en español. Al menos 4 palestinos resultaron heridos el sábado en un ataque israelí con drones en el centro de Gaza. Fuentes médicas palestinas informaron que el bombardeo alcanzó un vehículo cerca del club Al-Ahli en el campo de refugiados de Al-Nuseirat. Por su parte, el ejército israelí confirmó la operación militar en un comunicado de prensa, donde señaló que el objetivo era un miembro del grupo palestino Yihad Islámica que presuntamente planeaba una inminente ofensiva contra sus fuerzas. De acuerdo con las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, 93 palestinos han perdido la vida y otros 324 resultaron heridos desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre. Como parte del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Israel acordó permitir la entrada de ayuda humanitaria, combustible y equipos médicos a la Franja de Gaza. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud informó el jueves que ha habido pocas mejoras en la cantidad de ayuda que ingresa al enclave desde el inicio del alto el fuego. La Organización Mundial de la Salud informa de las pocas mejoras en la cantidad de ayuda que ingresa a la Franja de Gaza desde el inicio del alto el fuego. También señala que no se ha reducido el nivel de hambre. La grave escasez de suministros básicos sigue afectando al norte de la Franja de Gaza. Una de las últimas panaderías que aún permanecen abiertas lucha por mantenerse en funcionamiento debido a la falta de ingredientes, combustible y piezas de repuesto para su maquinaria.
Ahora somos la única tienda en el norte de la Franja de Gaza que vende pan listo, pero nos vemos obligados a venderlo a precios muy altos. Todo aquí está desgastado y no nos queda otra opción que intentar seguir adelante contra todo pronóstico. Caminé unos 5 kilómetros para comprar 15 panes planos, pero ni siquiera alcanza para una persona. Esperamos que todas las panaderías vuelvan a abrir, que el pan vuelva a estar disponible y que la Franja de Gaza pueda regresar a una vida normal. La autorización de Estados Unidos de llevar a cabo operaciones secretas de la CIA en Venezuela y la destrucción de embarcaciones llevadas a cabo por la Armada estadounidense en aguas internacionales frente a las costas venezolanas han generado rechazo y condena de distintos sectores de la sociedad venezolana. El presidente venezolano Nicolás Maduro se pronunció recientemente ante las crecientes amenazas militares de Estados Unidos. Aseguró que el país ha desplegado más de 5.000 misiles Igla-S en posiciones estratégicas de defensa aérea, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y garantizar la integridad territorial frente a cualquier intento de injerencia externa. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Iglas, y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Iglas en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000 y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Que usted ni se imagina del territorio venezolano, de norte a sur, de este a oeste, que tiene que ser una patria inexpugnable. Que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie. Actualmente, Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe. La Marina estadounidense mantiene desplegado 8 buques de guerra, un submarino, un avión de patrulla marítima P-8 Poseidón, varios drones MQ-9 Reaper y un escuadrón de cazas F-35. Recientemente, 2 bombarderos B-1B Lancer se acercaron al espacio aéreo venezolano. El presidente Maduro advirtió a Washington que no emprende una guerra insensata. El analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein explicó que las acciones estadounidenses no buscan combatir el narcotráfico, sino promover un cambio de régimen en Venezuela mediante sus tradicionales mecanismos de presión política y militar. Y cuando uno observa la historia de Estados Unidos se da cuenta que cada vez que necesitan intervenir crean un subterfugio, inventan algo, y eso ha sido, no tenemos tiempo ahora, pero podríamos estar hablando durante mucho tiempo de cómo en cada caso hay un casus belli, hay un hecho que le permite a ellos justificar ante su opinión pública la posibilidad o la intervención militar. En este caso, lo que se pretende es precisamente derrocar al gobierno del presidente Maduro. En respuesta a la presión militar estadounidense, el gobierno venezolano ha realizado múltiples ejercicios conjuntos entre las Fuerzas Armadas, la policía y la población civil en todo el territorio nacional. En las calles de Caracas, muchos ciudadanos consideran que la supuesta lucha contra el narcotráfico es solo una excusa de Washington para intentar apropiarse de los vastos recursos petroleros de Venezuela. Nosotros somos un pueblo de paz. Venezuela tiene 40 millones de habitantes, no somos ni siquiera el 1% de los habitantes de la población del planeta, eso sí, con la reserva de petróleo más grande del mundo, y nos hace un blanco para las potencias, pues como los Estados Unidos, para apoderarse de nuestros recursos naturales no renovables. Ahora, con esa presencia militar, bajo el pretexto de que Venezuela es uno de los principales narcotraficantes del mundo, entonces, obviamente, aquí muchísimos de los venezolanos estamos claros que ellos no vienen por buscar de parar el tráfico de droga, sino que nosotros sabemos que ellos vienen es por el petróleo para acá, para Venezuela. Recientemente, la cadena venezolana Telesur citó un artículo de un exanalista de la CIA
quien señaló que las acusaciones de Washington sobre un supuesto vínculo entre Venezuela y el narcotráfico carecen de base alguna, y que el verdadero objetivo de Estados Unidos es intervenir en los asuntos internos del país. Lei Champín, CGTN en español, Caracas, Venezuela. El Festival Internacional de la Cultura del Tai Chi de Wutang fue inaugurado a los pies de las montañas Wutang, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la provincia central china de Hubei. Más de 2.000 participantes provenientes de 32 países y regiones asistieron al evento, cuya ceremonia de apertura incluyó una impresionante demostración de Tai Chi a cargo de miles de aficionados. El festival tiene como objetivo destacar la influencia cultural global del Tai Chi de Wutang y la vitalidad de esta milenaria disciplina. Está previsto que el evento se extienda hasta el 15 de noviembre. Actualmente el Tai Chi se practica en más de 150 naciones y regiones y la escuela Wutang ha establecido 21 centros internacionales donde se han formado más de 3 millones de personas. El viernes 24 de octubre se estrenó en Beijing un documental colombiano que invita a redescubrir la riqueza natural y espiritual de Chiribiquete, uno de los paisajes más emblemáticos de la Amazonía. Se trata del primer documental científico dedicado a este sitio, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial Mixto. Veamos los detalles en el siguiente informe. La ceremonia de estreno de Chiribiquete, un viaje a la memoria ancestral de América, tuvo lugar en China Film Archive de la capital china y fue organizada por la Embajada de Colombia en China en colaboración con RTBC, el Sistema Público de Medios de Comunicación. Dirigida por el cineasta Juan Lozano, la obra combina imágenes aéreas y testimonios de investigadores, comunidades locales y líderes indígenas para mostrar la importancia de conservar este sitio sagrado, símbolo de la memoria ancestral del continente americano. Chiribiquete, que es una muestra del país de la belleza de Colombia, país de la belleza, Colombia potencia de la vida, que queremos que todo el mundo conozca, como nuestro presidente Gustavo Petro se ha propuesto, que sea un país que está en los ojos y en los oídos de todo el mundo. Y por eso también hemos querido doblarlo, para que precisamente toda la ciudadanía china pueda entenderlo y apreciar esa historia y toda la riqueza cultural que tiene este lugar privilegiado que tenemos en Colombia, que es Chiribiquete. Tras la proyección, el equipo creativo del documental compartió las experiencias y desafíos del proceso de realización. Expertas chinas y colombianas en arte rupestre ofrecieron sus reflexiones sobre la obra y participaron en un diálogo en el que compararon los rasgos característicos de las tradiciones artísticas de ambos países. Un documental como este nos invita a escuchar, a conectarnos con la naturaleza, a conectarnos con el cosmos, a ser más humildes también frente a lo que somos y frente a los retos que tenemos en el futuro, sobre todo en estos momentos en donde tenemos una crisis climática y donde el mundo parece que se nos sale de las manos. El documental está disponible de forma libre y gratuita a través de RTBC Play para que el público en Colombia y otros países pueda acceder a esta producción. CGTN en español. China es el país que cuenta con más elementos inscritos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, con un total de 44 al día de hoy. En los últimos años, cada vez más jóvenes están interesados en participar en las tareas de revitalización de estas tradiciones, aprovechando las oportunidades creativas que brinda la era digital para la preservación y difusión del patrimonio inmaterial. Desde las técnicas de procesamiento del té, la ópera de Kung Fu y los 24 términos solares, hasta el Tai Chi, muchas expresiones culturales de China forman parte del patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO. Estas tradiciones vivas se reinventan a través de productos culturales, programas educativos y colaboraciones interdisciplinarias que garantizan su vigencia en un mundo en constante cambio. La ópera Kung Fu, que se remonta al siglo XIV, es una de las formas más antiguas del teatro chino aún representadas. El artista Chang Yun la ha fusionado con la ópera occidental en una adaptación de Hamlet de Shakespeare
reescrita en prosa china clásica y cantada en el estilo Kungfu, con algunos fragmentos en inglés. Otro ejemplo es el Guqin, cuyo nombre significa literalmente cítara antigua, con más de 3.000 años de historia. Considerado el principal instrumento solista de China, hoy atrae a un número creciente de jóvenes que buscan promover su legado y sensibilizar sobre su valor cultural. El más reciente reconocimiento de la UNESCO ha sido el de la Fiesta de la Primavera, o Año Nuevo Chino, una de las celebraciones más representativas del país. Su inscripción destaca no solo sus raíces culturales, sino también los valores universales de unión y esperanza que comparte con la humanidad. CGTN en español. Y bien amigos, con esta nota cerramos CGTN Noticias. Soy Octavio Fernández, gracias y hasta la próxima.